El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Estamos estudiando la carta a los romanos. Y yo quiero que tú en esta hora te comuniques conmigo. Yo quiero que en esta hora tú nos escribas, nos llames. Y que en esta hora tú puedas recibir el mensaje de la palabra de Dios. Así que toma tu Biblia, toma un lugar donde tú puedas sentarte a estudiar conmigo la palabra del Señor, que podamos entre todos estudiarla, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y solo la palabra de Dios es la única que en este tiempo te puede dar las fuerzas, la convicción, la firmeza de que Dios está a tu lado como poderoso gigante. Hoy estudiaremos algo acerca de los prosélitos, una corriente judía y los judíos. Así que abra su Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Texto insignia de Romanos. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida eterna. Así que estamos estudiando esta hermosa carta. Estudiábamos que esta carta se le escribió a un grupo de personas que el apóstol Pablo no había adoctrinado. Por ende, el apóstol Pablo no fundó esta iglesia, sino se le dirige una carta a gentiles. Unos gentiles que tenían un conocimiento amplio acerca de la ley. Si usted mira Romanos capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así que esta carta es escrita a gentiles. Gentiles o cristianos que habían sido instruidos en la ley, por lo cual recibían la nacionalidad judía por adopción. Romanos 2:17 dice, ábralo por favor, Romanos 2:17. Dice la Biblia en lenguaje sencillo, algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos, que se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Romanos 2:18 dice la Biblia, nueva traducción viviente, tú sabes lo que a él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Entonces vemos que el apóstol está hablando con unos conocedores de la ley. También habían conocido de Jesucristo, ya lo vamos a ver. Romanos 2:23 dice, nueva traducción viviente, te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Así que había una tendencia que era muy común entre los judíos, escribas y fariseos, tradicionalmente los maestros de la ley, y era que enseñaban tradiciones, normas, argumentos humanos. Y Romanos 2:25 dice, de la nueva traducción viviente, la ceremonia judía de la circuncisión
solo tiene valor si obedece la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Entonces, el apóstol comienza a hablar a un público gentil conocedor de la ley. Ya ampliamente te mostré algunos versículos. Así que estábamos estudiando quién posiblemente había fundado la iglesia. ¿Por qué? Porque hablábamos de que posiblemente esta iglesia había nacido de la predicación, había nacido del día de Pentecostés, donde los discípulos estaban unidos, según lo relata el escritor del libro de los Hechos. Porque ellos, aparte de que habían recibido la predicación, conocían la ley acerca del Señor Jesús. Estos gentiles, a los cuales el apóstol Pablo les habla. Romanos 1:6 dice, ustedes que viven en Roma, o sea que le está escribiendo a los creyentes de Roma, algunos de los que han creído en Jesucristo. Así que había una base puesta allí. Era la ley oral judía y el conocimiento de que en la ley Jesucristo era el Mesías. Romanos 1:8 dice, ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios en cuanto a Jesucristo fuerte. ¿Cuál es la doctrina que hay en ti? ¿Qué conoces tú de Jesucristo que te permite ser luz en medio de las tinieblas? Vemos mucho cristianismo hoy en día que solamente habla de lo que quizás otro le ha contado, pero nunca se ha detenido a escudriñar la palabra de Dios. Y cuando oye a alguien que te está predicando, dice, oh, no, qué aburrido. Y quizás tú te has acostumbrado a que te cuenten historietas y cuentos, que cuando tú vas a estar o estás en medio de una prueba, de nada te va a servir todas esas historietas. Lo que realmente te va a servir en tu fe cristiana es la doctrina que tienes y que has recibido acerca de Jesucristo. Así que esta iglesia, el apóstol la está elogiando. El apóstol le dice, doy gracias a Dios, porque ustedes recibieron de Jesucristo. También recibieron de la ley. Pero en todo mundo se habla de la fe que ustedes tienen en Cristo. Si no fue el apóstol Pablo, ni fue el apóstol Pedro, el fundador, ¿quién fue? Entonces hablábamos acerca de lo que sucedió el día que los discípulos, los hermanos de Jesús, la madre de Jesús y los otros creyentes estaban en Jerusalén por mandato de Jesucristo mismo antes de ir al cielo. Si usted lee y recuerda Hechos 1:4, se lo voy a parafrasear. Dice Hechos 1:4, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Punto de partida, punto importante en la historia naciente de la iglesia, Jerusalén. Ampliamente te demostré que Jerusalén es la capital. Y te hablé de que Jerusalén tipifica tu vida y mi vida. El evangelio debe comenzar a hacer un cambio en mi vida para que de mi vida se proyecte hacia afuera. Luego dice el versículo número 6. Me seréis testigos a la vez. Recuerde que la palabra clave es a la vez. Cuando uno quiere que alguien sepa algo, o cuando se hace la inauguración de un lugar, muchas ocasiones se colocan luces que van dirigidas hacia el cielo. O se hacen cosas de pirotecnia, para que la gente vea que a la vez, o sea, varios lugares se den cuenta lo que ha sucedido. Así que esos discípulos
Los que 120 que se habían reunido, ellos iban a dar un testimonio a la vez. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te digo que esta iglesia tenía una fe arraigada y ferviente, porque lo que ese día sucedió marcó la historia en la nación judía. Del cumplimiento de la palabra de Dios que nosotros presentamos al mundo es el avance del mismo. Vuelvo y te repito. Del cumplimiento a la palabra de Dios que nosotros presentemos como cartas abiertas, leídas por todos, al mundo, es el avance del mismo. Mire que ha resonado más hoy en día en medio de esta pandemia, quizás las palabras de un pastor pidiendo ayuda al Estado, porque veía que su economía se estaba dañando. Y él pidió al gobierno auxilio. Y eso quedó retumbando en todo lugar, que hasta el día de hoy todo el mundo dice que las iglesias se quieren abrir porque los pastores han quedado sin finanzas. ¡Qué mal testimonio! Cuando en este momento nosotros debemos anunciar y ser los primeros que debemos estar clamando para que Dios nos dé el poder y la gracia para reprender a esta enfermedad. Una vez hayamos entendido cuál es el propósito por el cual Dios permitió que todo el mundo quedara paralizado. Así que en Jerusalén hubo un acontecimiento. Se registra por medio del escritor Lucas que ellos cumplieron la orden y estaban todos unánimes y juntos reunidos en Jerusalén esperando el cumplimiento de esta promesa. Hechos 1:4 dice, estos seguidores de Jesús era un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Característica de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, la unidad y la oración. ¿Qué une a una iglesia? La oración. Cuando se pierde el objetivo de la oración, las iglesias se dividen porque la doctrina de cada uno hace que se presenten divisiones. ¿Y divisiones por qué? Porque cada uno piensa de acuerdo a lo que cree conveniente que la palabra de Dios dice. Así que algo para destruir cualquier argumento de división en la iglesia es la unidad y la oración. Perseverar en la oración. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús. Algunas mujeres, entre las cuales se encontraba María, la madre de Jesús. Todo este grupo eran como 120 personas. Y un día estaban ellos unánimes y juntos, y Pedro se puso en pie. Luego vemos que Hechos 1:4 dice, y estaban esperando en esa unidad la promesa del Padre, la cual Jesús les dijo, ¿oísteis de mí? ¿Oísteis de mí? Este hecho fue notorio. Fue algo que no pasó desapercibido porque la Escritura da fe de que hubieron testimonios, señales, prodigios y manifestaciones. Fue notorio para quienes, no para los que estaban reunidos, sino también para todos los moradores que estaban en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Luego el escritor hace una lista, o sea, amplía todas las naciones a las cuales a la vez se presentó el evangelio. Entre ellas, el escritor resalta en Hechos 2:10 a los judíos y a los prosélitos que habían ido a celebrar la fiesta del Pentecostés, pero eran de Roma. Leámoslo, Hechos 2:10, Reina Valera. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá, dice la Escritura, de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Así que, ¿quiénes son esos prosélitos?
¿Quiénes son aquellos prosélitos? ¿O cuáles son los varones piadosos que se encontraban en Jerusalén? Porque la Biblia registra que eran pertenecientes a Roma. Mire que en toda la lista que da el escritor no resalta tanto como a los romanos. Porque es que la carta a los romanos es su carta de navegación en la vida cristiana. Si usted nunca ha leído Romanos y si usted nunca ha estudiado Romanos, es que anda como usted anda. ¿Por qué? Porque hubo una pregunta de un creyente y dijo, pastor, si alguien peca, ¿Dios le perdona? Alguien dijo, no, Dios ya no perdona. O sea que en otras palabras, una persona que conoció un día del Señor y peca, ya quedó desterrado de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la base de Romanos? No estoy haciendo una apologética al pecado. Te estoy diciendo que si un cristiano comete un error, hay unas consecuencias que pagar. Pero a la vez, Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de Él. Si alguien hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que no hago apologética al pecado, como alguien me dijo, sí, entonces cualquier persona peca, y entonces como usted dice que la misericordia de Dios le perdona, entonces pequemos, que la misericordia de Dios está para perdonar. Sí, pero ¿cuántas veces usted deja de disfrutar los beneficios que Dios Padre tiene para usted aquí mientras usted permanezca en la tierra? Es como cuando alguien sabe que el fuego que le sirve para preparar los alimentos y para calentarse quema. Y por probar que quema, mete una parte del cuerpo. ¿Qué sucede? Se afecta esa parte del cuerpo. Usted le da dolor por esa parte del cuerpo. Y la parte comienza a cicatrizar. Pero ¿cuánto tiempo lleva cicatrizando? Y esa parte que usted ve que queda cicatrizando o que queda afectada con cualquier toque o algo, se adolece. O a usted le duele, en otras palabras. Pero sanará. Evítese mejor y no juegue con candela, porque el que juega con candela se quema. Así que todos estaban en Jerusalén celebrando ese día la fiesta de Pentecostés. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés. Este público fue testigo de los siguientes hechos que eran de gran conocimiento del público que esperaba que sucediera en cualquier momento. En otras palabras, todos los presentes que habían en Jerusalén eran testigos, conocedores de causa, y sabían que en cualquier momento las profecías se iban a cumplir. Y en Hechos 2:2, la Escritura narra los hechos. Dice que hubo de repente un viento del cielo. Ese viento del cielo era un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban las personas. O sea que el viento iba dirigido para 120 personas, que eran las que estaban bajo la unidad y la oración. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice la Biblia, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué oían ellos? O sea, ¿qué manifestación hubo? Lenguas. Esas lenguas, cada persona que estaba de visita en Jerusalén les oía hablar. Eso les causó curiosidad. Es como si el día de mañana, usted sabe que hay una región en la cual son analfabetas.
y se sabe y se reconoce que la gente es analfabeta. Y un buen día Dios llega, los toma, los unge y comienzan unos a hablar en francés, otros en inglés, en alemán, mandarín, etcétera, etcétera. Y llegan residentes y escuchan su lenguaje y dice, pero ¿cómo ustedes que son analfabetas ahora pueden hablar, leer y vociferar nuestro idioma? Así era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el versículo 7 de Hechos capítulo 2, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Galileos, una nación que se consideraba que no había de ella que salir en Galilea. ¿Habrá algo bueno de Galilea? Decían. ¿Podrá salir algo bueno de Galilea? Pues todos estos escribas y fariseos, pues nunca había ninguno de allí, por eso se admiraban. Y ellos decían, pero si estos son galileos, ¿cómo así que les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios? Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir todo esto? Así que este pueblo, compuesto por judíos y varones piadosos o prosélitos, comenzaron a preguntarse en por qué en aquellos que eran menospreciados por su grado de cultura, estaban viviendo un nuevo mover sobrenatural que ellos con todo el conocimiento vivencial no poseían. Es que de lo vil y lo menesteroso Dios ha escogido para avergonzar a los sabios. Así que si tú eres un creyente, que quizás nunca has ido a una escuela de teología, Dios te puede usar, Dios te va a usar. Si tú eres una persona que quizás no perteneces a la clase, al perfil Godwill de algunos apellidos, porque nacieron en mejor cuna de oro, y quizás tú fuiste de otro matrimonio y te desechan porque no eres de su clase cultural o socioeconómica, Dios te va a usar, Dios te está usando. Así que no es del que quiere, no es del que corre, es de Dios que tiene de ti misericordia. Dios te puede usar, Dios te va a usar. Pero empieza a cambiar tu manera de pensar, tu mentalidad de vivir, y empieza a ser una persona de oración. De oración. Cuando tú te metes en oración, sucederá un Pentecostés y nacerá de ti una iglesia con fundamentos fuertes y firmes que dará testimonio, y el día de mañana muchos quedarán sorprendidos. Hechos 2:7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Estos moradores judíos fueron testigos de lo que sucedió, a lo cual comenzaron a sacar conjeturas de lo que posiblemente estaba pasando. Cuando Dios empieza a usar a alguien, comienza la gente a conjeturar. ¿Será que es que ese qué libro está leyendo? ¿Será que ese quién sabe qué estará copiando? Pero no se dan cuenta que es el Espíritu de Dios que usa a quien se dispone en su voluntad. Hechos 2:6 dice la Biblia, al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se apresuraron y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Algo sencillo y práctico es que el Evangelio en boca de una persona llena del Espíritu Santo es entendible, no para vanagloria de ella, sino por manifestación del mismo Espíritu Santo. Hechos 2:7 dice, estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? O sea que menospreciaban a los galileos. Hechos 2:8 dice, pero cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma. ¿Cómo es posible todo esto?
somos de diferentes partes del mundo. Versículo 12 de Hechos 2. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Mire que a veces el que tiene harto conocimiento o gran conocimiento, a veces queda perplejo cuando Dios levanta a uno que no tiene nada para avergonzar a aquel que lo sabe todo. Hechos 2:13 dice, pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Cuando no hay argumentos, ¿cómo desvirtuar a un hombre de Dios? Vienen las calumnias, vienen las conjeturas y vienen, como dicen, las patadas bajas para tratar de derribar al hombre de Dios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.